Qué bueno es que podamos estar juntos. Así que vamos a aprovechar este ratito porque sé que hay muchos que nos han saludado. Es algo que lo estamos haciendo prácticamente todos los domingos. Así que alguien que no haya saludado, levántate de tu lugar, cruzate para otro lado, saluda a alguien al que no hayas saludado, al que no hayas hablado. Tenemos 2 minutos para hacerlo. Así que levántate de tu lugar y saluda a alguien. No te podés quedar sentado. Muy bien. Tremendo poder encontrarnos con este calor, con esta hermosa tarde. Es una bendición de parte del Señor que nos podamos encontrar en este lugar. Y bueno, en esta tarde, y siendo el primer domingo del año, así que espero que se hayan dicho feliz año. Aunque ya han pasado varios días, este es nuestro primer domingo. Así que feliz año nuevo a todos. Vamos a comenzar en este primer domingo del año una serie que vamos a estar hablando sobre el Padre Nuestro. Esta famosa oración que Jesús nos dejó en Mateo 6, versículo 9 al 15, al 13 en realidad. Vamos a leer eso ahora. Jesús les estaba hablando, ahora vamos a ver el contexto. Pero dice en Mateo 6, 9, dice: ustedes pues oren de esta manera. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, para siempre. Amén. Amén. Y si hay alguno que no se sabe esto de memoria, es un buen tiempo para aprendérselo.
Esta oración Jesús lo está enseñando y está en un contexto donde el Señor estaba en el Sermón del Monte. Sí, Él se había apartado un lugar especialmente para enseñar, y eso lo vemos en Mateo capítulo 5, el 6 y el 7. Y en el capítulo 6 es donde Él se enfoca en esta partecita sobre la oración. Jesús, a partir del capítulo 5, Él empieza a dar muchas enseñanzas. Y si le prestamos atención a estos capítulos, el Señor va mostrando cosas y va enseñando cosas, y es como que va subiendo de nivel a lo que la gente de ese momento estaba acostumbrada. No solo lo físico, sino también Él lo que estaba haciendo era elevar el nivel en cuanto a llevar las acciones que en ese momento por ahí eran comunes tal vez, pero el Señor las quería llevar a que nos afectara y a que pudiéramos también ver cómo estas cosas nos afectaban en la mente y en el corazón. Y esto es un desafío, fue un desafío para esa época y es un desafío también para hoy. El Señor habló sobre la humildad, habló sobre la sal, sobre la luz, que nosotros tenemos que ser sal, luz. Habló sobre el enojo. Les leo unos pedacitos así salteados. Mateo 5 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Más adelante, por ejemplo, podemos ver sobre el enojo. En el versículo 21 dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo te digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Después, más adelante, también habla sobre el adulterio. Dice: han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Un poquito más adelante, en el versículo 38, dice: han oído de la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y acá podemos ver el Señor cómo va elevando todas estas cosas. Antes era ojo por ojo, diente por diente. El Señor dice: no, esto no va a ser así. Aun cuanto al adulterio, siempre se pensaba en el aspecto físico, pero el Señor lo eleva más a este compromiso, lo lleva a la mente y al corazón, y dice que si aún miramos con nuestros ojos, con un deseo que no es el correcto, también estamos pecando en nuestro corazón. Y así el Señor va, con cada una de todas estas bienaventuranzas, va elevando este nivel de compromiso y responsabilidad de cada uno de los seguidores en ese momento, y también, obviamente, que sirve para nosotros. Jesús está empezando a dar a conocer una realidad sobrenatural. También habla de recompensas. Empieza a hablar también en el Sermón del Monte de las recompensas que son eternas. Entonces empieza a elevar este nivel a algo sobrenatural que hasta ese momento no estaba en la mente ni de los discípulos ni de los que estaban siguiendo al Señor. En Mateo 5:48 dice: pero tú, dice el Señor, debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Obviamente que no lo vamos a conseguir acá, pero es a lo que tenemos que apuntar, a ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. En este contexto, el Señor sigue en el capítulo 6, sigue con esto, solamente que en el 6 empieza con otro tema y empieza a decir, por ejemplo,
En el 6 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Si el Señor nos dice, empieza a comparar actitudes incorrectas con actitudes correctas, esto de las buenas acciones, esto de dar. Sí, dice que no lo hagamos en público. En ese momento parece que había muchas personas, o tal vez los escribas, los fariseos, por ahí gente de un nivel un poco más alto, que alardeaban de sus buenas acciones. Entonces el Señor empieza a poner estos desafíos en el corazón de las personas y a elevar el compromiso y empezar a pensar hasta en las recompensas eternas, las recompensas del Padre. Un poquito más adelante ya empieza con enseñando sobre la oración. Y dice en el capítulo 6, versículo 5, dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. El Señor empieza a comparar esto también. Habían actitudes y estas formas que tenían en esa época algunas personas de ir por la calle. Dice un comentario, dice que los fariseos, los escribas, iban por la calle, se paraban en las esquinas, hacían ruido, hacían alarde, sacaban sus papeles y hacían sus oraciones. Dice que los que estaban alrededor se tenían como que quedar quietitos y callados para no faltar el respeto. Y esto lo iban haciendo todo el tiempo. Entonces el Señor empieza con estos desafíos y empieza a elevar este compromiso en cuanto a la oración también, y pone también las recompensas. Dice que tenemos que hacer nuestras oraciones en privado, que vamos a recibir la atención del Padre. Dice que la recompensa que ellos recibían y que iban a recibir era lo que les pasaba en ese momento, nada más. La recompensa de esas personas que iban por los lugares haciendo sus oraciones, la recompensa que recibieron y que iban a recibir era esa, la atención de los que estaban alrededor, nada más. El Padre no les iba a dar absolutamente ninguna recompensa. En cambio nosotros, si hacemos lo que el Señor nos dice, oramos en privado, sin tener estas repeticiones también, como dice esta versión, interminables, parloteados, dice, no parlotees de manera interminable, repitiendo. Dice que el Señor va a prestar atención a nuestras oraciones. Y tenemos en cuanto a la oración, tenemos 2 puntos que dice que tenemos que hacerlo en privado, y tenemos muchos ejemplos en la palabra de personas que se apartaban para orar. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en la vida de Isaac. En Génesis 24 dice, y había salido Isaac a meditar en el campo. A Daniel también lo podemos ver, es muy conocido. Daniel meditaba en su habitación, dice, entró a su casa y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Y Daniel lo hizo aún en contextos de mucha persecución. El Señor Jesús se apartaba. Dice así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y también podemos verlo en la vida de Pedro,
Pedro lo podemos encontrar en Hechos 10:9, dice que iba a la azotea también. Dice, Pedro subió a la azotea a orar. Y estos son ejemplos de personas que se apartaban para orar, que dejaban esta actitud de alardear delante de la gente, de repetir, sino que se alejaban y separaban un tiempo especial para encontrarse con el Padre. Hay una premisa que dice, no hay un lugar falto de ceremonia, no hay un lugar inapropiado si responde al propósito de la oración. Cualquier lugar puede ser propicio para que nosotros oremos, aun si estamos en público, porque nosotros acá oramos, nosotros también oramos acá. Pero lo que importa es nuestra actitud, es la actitud del corazón. ¿Con qué actitud estamos orando? Estamos orando para que los que están a nuestro alrededor nos vean, nos halaguen y digan, oh, che, qué bien que ora este. O lo estamos haciendo realmente con un corazón dispuesto y un corazón humilde delante del Señor. Podemos hacerlo en cualquier lugar. Podemos hacerlo en privado, lo podemos hacer en la calle. Podemos hablar con nuestro Padre en cualquier momento, siempre y cuando nuestra actitud sea la correcta. No debemos dejar de orar si no nos podemos apartar. Eso sería peor. Si nosotros dejamos de orar porque estamos en público, eso va a ser peor. Lo que tenemos que ver es nuestra actitud, cómo lo hacemos. También el Señor les dice que no hagan vanas repeticiones. Esto quiere decir, la palabra vano o banal significa es algo que no tiene valor. Sí, el problema acá no es el repetir, sino es repetir sin sentido o sin entendimiento. Repetir algo creyendo que por el solo hecho de hacerlo va a producir un resultado. Ahí es donde nos podemos equivocar. Y ahí es por ahí lo que pasaba y lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Por eso tenemos que ver nuestro corazón y escuchar obviamente lo que estamos diciendo. El Señor lo dice porque en ese momento, como también nos puede pasar ahora, a veces hacemos frases armadas o frases escritas que nos llegan y las leemos y nos dice oración a algo y nosotros creemos que por solo el hecho de repetir eso vamos a tener el resultado de lo que dice la oración. Y realmente no es así. En el contexto del Señor, el Señor dice en la palabra que no hagan estas vanas repeticiones como le hacen los gentiles, porque en el momento también habían personas que no eran judías, estos gentiles que les llama, también hacían oraciones a estatuas, a imágenes, que realmente no iban a escuchar, no iban a responder. Entonces eran unas repeticiones que no tenían sentido. Tenemos un Dios que ve y escucha y sabe lo que necesitamos. No es una imagen hecha por manos humanas. Esto tenemos que vivirlo, o sea, entender que el Señor conoce, aún antes que nosotros se lo digamos, nuestras necesidades. Y podemos ver que el problema no es repetir, sino el problema es lo que estamos repitiendo. Si lo estamos haciendo es una repetición sin sentido, es una repetición sin entendimiento. Y el problema no es repetir, porque incluso el Señor Jesús repetía. En Mateo 26, lo vamos a buscar, lo vamos a leer porque es un contexto muy interesante. El Señor está en el Getsemaní y es tremendo lo que dice. 26:39. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y él decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y les dijo, Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación.
porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez, y que dice, y repitió lo mismo. Él repitió esa oración por lo menos 3 veces. Así que podemos ver y estar seguros de que el problema no es repetir, sino el problema es lo que estamos repitiendo. Si es algo que no tiene sentido, no es una charla con nuestro Padre, entonces ahí vamos a estar en problemas. Y vamos a ver un videíto muy sencillo, muy cortito, que nos va a empezar a hacer ver un poquito y a entender un poquito de forma sencilla y súper práctica qué es lo que es el Padre Nuestro y cómo debemos orar. Y si está por ahí. Acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Muy bien. Bueno, es algo muy sencillo, pero que por ahí ejemplifica un poco lo que a veces nos puede llegar a pasar. Esto de repetir, copiar, lo que por ahí vemos que otro hace. En este caso era el Hijo al Padre. Y el Padre incluso oraba de esta forma, una forma como demasiado solemne tal vez, y el Hijo lo repetía porque el Padre lo hacía. Pero tenemos que tener y entender en estos domingos de esta confianza que tenemos en nuestro Padre. El objetivo de la oración, o uno de los objetivos de la oración, es mantener una comunión con Dios. Implica también escuchar a Dios. No es solo hablar, sino también es escuchar. Sí, tiene que ver con una relación. La oración también es parte de nuestra relación que tenemos que tener con Dios. En la oración debemos mostrar humildad y dependencia y también arrepentimiento. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos, sino para darnos cuenta nosotros mismos de nuestra necesidad y mostrar humildemente que dependemos de Él en todo y que de Él lo esperamos todo. Y esto es algo que tenemos que practicarlo cada día. No tenemos que olvidarnos de que realmente Dios conoce nuestras necesidades. No es que nosotros le vamos a traer una buena nueva, una noticia al Señor. Él nos conoce, pero lo que nosotros, parte de la oración, lo que tenemos que hacer es reconocer nosotros mismos nuestra sencillez, nuestra simpleza, nuestro corto alcance para conseguir las cosas o para ver incluso el poder manifiesto de Dios. Pero sabiendo de que Dios todo lo puede, tenemos que ir a Él con esta humildad, reconocer que nosotros no podemos y pedir ayuda al Padre y dejarlo a Él que actúe también. En el versículo 9, ahora sí, nos metemos de lleno en el primer versículo del Padre Nuestro, que dice justamente Padre Nuestro, y
Esta palabra Padre alguien que es muy importante para que podamos entender esto es Cristo, es Jesús. Jesús es la clave para que nosotros podamos ser parte de esta relación. Si Jesús no estuviera en medio de nosotros, si Jesús no hubiera venido, no hubiera muerto, no hubiera pagado este precio que nos correspondía pagar para tener una relación con el Padre, hoy es muy difícil que pudiéramos ver a Dios como nuestro Padre. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Implica esto, o sea, poder ver a Dios como nuestro Padre, implica sí o sí que tenemos que reconocer a Cristo, recibirlo en nuestra vida como Señor y Salvador. Entonces Dios nos da este derecho de ser hijos de Dios. Así que si esto no lo has hecho, si no lo has entendido o no lo estás viviendo, no estás viviendo esta relación de Padre con Dios, esta es una oportunidad para que lo puedas hacer. Solamente tenés que entender lo que Cristo hizo, recibirlo en tu corazón y Jesús te va a recibir con los brazos abiertos. Esta palabra de Padre implica que reconocemos a Dios como nuestro Padre. Los hijos hablan con confianza y de manera sencilla con sus padres. Es lo que veíamos en este videito. El niño estaba expresándose de una forma diferente, de una forma especial, cuando solamente quería pedirle plata para ir a comprar un helado, creo que era. Y Dios no quiere eso para nosotros, no quiere que nosotros estemos haciendo vanas repeticiones, que estemos buscando formas súper adornadas para hablar con Él, para comunicarnos con Él. Dios lo que quiere realmente es que podamos tener una relación, aún incluso con nuestras oraciones, con nuestras palabras, que podamos realmente ser sencillos y humildes cuando nos presentamos delante de Él. Acerquémonos, dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dios conoce nuestras necesidades y aún a veces incluso se anticipa a nuestras necesidades y a veces nos las da antes incluso de que lo pidamos. Eso está en Isaías. Y dice que también nuestro Padre es un Padre generoso y da más de lo que pedimos. Eso lo dice en Efesios 3:20, que nos va a dar más abundantemente incluso a veces de lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso es que tenemos que tener esta confianza. Solo por medio de Cristo es que nosotros podemos presentarnos delante de Dios, aún en su misma presencia. Esto es algo tremendo, pero solo por Cristo. Esto es plan de Dios, no es nada que nosotros pudiéramos haber diseñado ni pensado, porque no podríamos. Solo por esta gracia de Dios, por medio de Cristo, es que nosotros podemos tener esta confianza para acercarnos delante del trono de Dios y hablar con Dios. No necesitamos decir mucho más, porque tenemos al Espíritu también de adopción, que el Espíritu es el que intercede por nosotros también, y es el que se presenta también, y es el que con gemidos indecibles, dice la palabra, que presenta nuestras oraciones delante del Padre. Dice en Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora los llamamos Abba, Padre. Cristo lo llamó así en varias de sus oraciones. Cristo lo llamó Abba a Dios, y también es un ejemplo que nosotros podemos usar y poder entender esta confianza que Jesús tenía con su Padre. Él le decía Abba, que significa papito, papá amado, o papi, o por ahí como nosotros le podemos llegar a decir a nuestro Padre aquí en la tierra, con esa confianza, con la misma confianza con la que tenemos que presentarnos delante de nuestro Padre. Él lo llamaba Abba o Avinu, dice los que saben. Avinu significa Padre nuestro. Muchas veces dicen que Jesús usaba estos dos términos, Avinu o Abba, cuando se dirigía al Padre. Dice, Dios también se compadece aún en nuestras debilidades y nuestras enfermedades. Dios nos conoce, nos perdona aún sin merecerlo. Y no nos niega nada
que sea bueno para sus hijos. Él no nos va a negar nada que sea bueno para nosotros. Y tenemos un ejemplo muy hermoso de esta paternidad, que lo podemos ver en la vida del hijo pródigo, en Lucas, capítulo 15. Vamos a leer solo una partecita. Del versículo 18. Este hijo ya se había ido de la casa, ya le había pedido la herencia a su padre se la había dado. Este hijo se quería ir de su casa, pidió su herencia, un adelanto de herencia, y se fue hasta que perdió todo. Y cuando él está sin nada y reflexionando en su vida, en Lucas 15, 18 dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan las mejores túnicas que haya en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Esto es tremendo, o sea, es amor de un padre, es un amor incondicional, que aún a pesar de lo que este hijo había hecho, las malas decisiones que había tomado, el padre lo estaba esperando. Dice acá que él que lo vio, se llenó de amor y dice que salió corriendo a encontrarlo. Y en ese momento, dicen en algunos comentarios que los padres o los hombres tenían túnicas largas y para correr se las tenían que levantar, y eso era hasta casi una deshonra para ellos, levantarse la túnica y correr. Y a este padre incluso no le importó ni siquiera lo que iban a decir los que lo estaban viendo, porque el amor por su hijo era mucho mayor. Y el amor de nuestro Padre por nosotros es mucho mayor, es mucho mayor. Él dio a su único hijo por nosotros, así que tanto nos ama, tanto nos ama. Y siempre nos está esperando con ese amor, con esos brazos, para rodearnos, para cubrirnos, para sostenernos, para curarnos, para suplir nuestras necesidades. Pero Él nos está esperando, somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él con esta oración, que es parte de esta relación que tenemos que tener con nuestro Padre. Después dice el versículo 9, en el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro, ¿sí? Y este nuestro nos está hablando de comunidad. Jesús comparte a su Padre con nosotros. Él nos está diciendo que es Padre Nuestro, ¿sí? Él lo está compartiendo, no solo por medio de su sacrificio, sino también nos está diciendo que somos una familia. Somos una familia y tenemos que tener esta confianza de familia aún para orar entre nosotros, juntos en comunidad, hacia nuestro Padre. Podemos orar unos por otros porque nos necesitamos, porque el Señor nos ha hecho un cuerpo para ayudarnos, para sostenernos, para incluso potenciarnos unos a otros y poder llevar su reino hacia adelante o traer su reino a la tierra. Y esto ser partes de esta familia también nos hace herederos, ¿sí? Y esto también el Señor es algo que el Señor en este Padre Nuestro, el Señor eleva y cambia lo que era lo común en ese tiempo de la oración. El Señor lo eleva a algo mucho más personal, a algo mucho más, aunque que fuera en comunidad, pero es mucho más personal, es una relación mucho más cercana a lo que en ese momento se estaba acostumbrados. Sí, somos todos herederos porque Jesús nos compartió su herencia. Y la última frase que nos toca hoy dice que la última no, es la tercera, que dice: estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es tremendo porque podemos y reconocemos cuando decimos esto
a nuestro Padre que es dueño y Señor de los cielos y aún incluso de la tierra. Dice en Deuteronomio 10, el Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Los cielos son su trono, allí manifiesta su gloria y gobierno. En Salmo 103 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. No solo está en los cielos, sino también está en todas partes. No es que en el cielo está su trono y Él gobierna desde los cielos, pero no hay nada que lo pueda contener, porque nuestro Padre es omnipresente, Él puede estar en cualquier lugar, no hay nada que lo pueda retener ni contener. Él lo llena todo y lo llena todo en todos. Dice 1 Reyes 8, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. No hay nada que pueda contener a nuestro Padre, pero Él está gobernando desde los cielos y Él está viendo todo lo que nos pasa desde ese lugar. Y el último punto dice, santificado sea tu nombre. Y esto quiere decir, también se puede leer en algunas versiones, santificado sea tu nombre o que tu nombre sea siempre santo. Y esto por ahí es un poquito más difícil de entender, porque nosotros no es que ni siquiera diciendo esta frase vamos a poder aumentar la santidad de Dios, porque Dios es santo, hoy lo cantamos, es santo, 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 es totalmente santo, no tiene una mancha de pecado ni de oscuridad en Él, no existe eso en Él. Él es santo y tiene una santidad tan grande que es difícil que nosotros podamos comprenderla, pero podemos entender un poquito esta frase si pensamos que santificar el nombre de Dios es darle la honra y darle la gloria a Él. Entender que toda la gloria y la honra le pertenecen solo a Él. Estuvimos viendo todo el mes anterior la serie de la honra, y estuvimos viendo en parte esto, y es reconocer lo que Dios es, no solo para nosotros, sino lo que Él es. Es nuestra responsabilidad como hijos poder llevar y manifestar la santidad de Dios en la tierra. Nosotros somos los representantes, somos hijos de Dios, tenemos que representar a Dios en la tierra y es nuestra responsabilidad como hijos que el nombre de Dios sea siempre santo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que dar gloria a Dios por cómo es Él, por lo que Él es. Podemos darle gloria a Dios por sus cualidades. Dice el Padre nuestro, dice, santificado sea tu nombre. Si por ahí necesitamos ayuda para entender la grandeza de nuestro Dios, podemos pensar en los nombres que la Biblia le da, o algunos atributos o títulos que la Biblia le da a nuestro Padre Celestial. Hay una plaquita muy cortita, bueno, no es muy cortita, pero esto nos va a ayudar rápidamente a repasar algo que a veces lo tenemos un poco olvidado, pero son los nombres o los títulos que Dios tiene. Y en base a esto también, esto nos va a ayudar a poder reconocerlo en nuestra vida y a poder santificar su nombre por lo que Él es. Dice Adonai, significa Él es el Señor, mi gran Señor. La palabra Él solo significa el fuerte. Elohim o Elohim, el Creador Todopoderoso. El Roy, el Dios que me ve. El Shaddai, el Todo Suficiente, el Dios de las montañas, Dios Todopoderoso. Jehová es yo soy, el que es autoexistente. Jehová Shireh, el Señor proveerá. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Rohi, el Señor es mi pastor. Jehová Shammah, el Señor está presente, el Señor es mi compañero. Y Jehová Tzidkenu, o Tzidkenu, el Señor es nuestra justicia. Estos son algunos nombres del Señor. Dios tiene muchos más nombres,
pero esto nos puede ayudar a que podamos santificar su nombre, a que podamos darle la gloria a Él por lo que Él es. Estos nombres nos ayudan a entender lo que Dios es, ¿sí? Es fuerte, es todopoderoso, es autoexistente, eso es genial. Él existe desde la eternidad y va a existir hasta la eternidad. Eso es algo que en nuestra mente tal vez no lo podamos comprender. El Señor es nuestra paz, Él es el quien nos sana, Él es mi pastor. El Señor está presente siempre, Él es mi compañero. El Señor es nuestra justicia. Entonces podemos dar gloria a Dios por estos atributos, por lo que Él es. El otro punto dice, nuestra meta debe ser que Dios Padre sea santificado. ¿Qué significa esto? Que le pedimos la honra y la gloria. Esa es nuestra meta. Este es nuestro propósito. Tenemos algunos ejemplos. Algunos ejemplos en la Biblia donde santificaban el nombre de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 14, cuando Dios derrota al faraón y libera al pueblo de Israel, dice en Éxodo 14, 18, dice, entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Él iba a ser glorificado cuando venciera al faraón, a sus carros y a la caballería. Iba a ser glorificado el nombre del Señor y santificado su nombre. En Juan 11:4 dice, por medio de la resurrección de Lázaro, dice la palabra en Juan, cuando Jesús lo oyó dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado también por medio de ella. ¿Sí? Esta enfermedad que le causó la muerte a Lázaro, dice que era para gloria de Dios. Fue una oportunidad que Jesús tuvo para resucitar a Lázaro y de esa manera demostrar la grandeza, el poder, la magnificencia, todo lo que Dios Padre es reflejado en devolverle la vida a Lázaro. O sea, algo tremendo, una maravilla, un milagro. Y este milagro santifica el nombre de Dios. En Juan 14 dice Jesús, al cumplir nuestras peticiones, dice en Juan 14, no lo tengo, Juan 14, 13, el Señor estaba diciendo, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y esto es parte también de nuestras oraciones. Tenemos que saber esto también, que lo que pidamos al Señor en el nombre de Jesús, si es algo que Dios tiene pensado y es algo bueno para nosotros, el Señor nos lo va a dar por medio de Cristo y va a ser para darle la gloria al Padre. En Juan 15:8 también vemos otro ejemplo de esto, de cómo podemos, y esto es súper práctico para nosotros, y dice la palabra que cuando damos mucho fruto le damos la gloria al Padre. Dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Esto se trata de que como hijos manifestemos a nuestro Padre con nuestras acciones naturales, que puede ser ayudar, dar, orar, ayunar, y también por nuestras acciones sobrenaturales, por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones también espirituales que el Señor nos ha dado, por medio de la sanidad, de los milagros, de la sabiduría, de la enseñanza, del conocimiento, del servicio,
del pastorado, del apostolado, de todo lo que el Señor nos ha dejado como dones espirituales, nosotros vamos a manifestar a nuestro Padre acá en la tierra, reconociendo a Dios como el autor de todo. Esto es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, en lo que tenemos que seguir pensando. Tenemos que manifestar a nuestro Padre acá en la tierra. Esa es nuestra tarea. Esta es la forma en que nosotros vamos, no solo orando con nuestras palabras, vamos a santificar el nombre de Dios, pero esto es reconocerlo en nuestra vida. Es reconocerlo en el día a día y es reconocerlo en las acciones buenas que nosotros podamos hacer y aún en las sobrenaturales por medio de su Espíritu, que van a pasar. Son cosas que van a pasar, que vamos a empezar a vivir y tenemos que ser lo suficientemente responsables y sabios para darle siempre la gloria y la honra al Padre. De esta manera vamos a santificar su nombre. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que hoy nos tocaba y espero que podamos irnos desafiados a restaurar, a renovar, a mejorar nuestra relación con el Padre, a poder entender que nuestra relación con nuestro papá es una relación de confianza, es una relación de amor. Primero porque Él nos amó, porque somos sus hijos, porque entendimos lo que Cristo hizo en nuestra vida. Solo por eso es que podemos acercarnos a Dios como nuestro papá. Los que tienen a su papá tienen que entender esto. O sea, ese trato por ahí que tienen con su papá, un trato de respeto, pero de amor, de confianza, es la manera que tenemos que presentarnos a nuestro Padre. Porque es la manera, con ese amor de Padre, es con la que Él nos está esperando a cada momento encontrarse con nosotros. Y entender que es nuestro Padre, que somos una comunidad, somos una familia. Entender de que esto es diseño de Dios y por eso Él quiso ser nuestro Padre, por medio de Cristo. Pero Él es nuestro Padre y por eso Él nos ha dejado para que nos ayudemos también y nos apoyemos para crecer, para fortalecernos, para desafiarnos en cuanto a lo que son el reino, en la manera que nosotros podemos traer el reino a la tierra, que eso lo vamos a ver después. Y entendiendo que nuestro Padre es un Padre todopoderoso, es un Padre que está en los cielos, que gobierna desde los cielos, pero que no hay nada que se le escape. Él está al lado nuestro, Él está con nosotros, Él puede ver lo que hacemos, aun cuando nadie nos ve, Él está. Así que debemos ser conscientes de que Él, aunque está en los cielos, Él está al lado nuestro. Y que podamos de esta manera poder santificar su nombre. ¿Sí? Que podamos darle esta honra y darle esta gloria que solo Él se merece. Amado papá, te damos muchas gracias por este tiempo, por poder leer tu palabra. Te damos gracias porque por medio de Cristo vos también nos dejaste esta oración modelo para nuestra vida. Te damos gracias, papá, porque podemos orar en comunidad, porque podemos orar en forma individual, papá, porque podemos, aún en nuestra alegría, en nuestra tristeza, podemos presentarnos delante tuyo, papá, con esta confianza, sabiendo de que vos nos recibís, sabiendo de que vos nos amás. Te damos gracias por Cristo, te damos gracias porque Él es el puente, Él es el intermediario por quien hoy nos podemos presentar delante tuyo. Hoy podemos recibir de tu amor, podemos recibir de tu presencia, podemos recibir de tu restauración aún en nuestra vida. Te damos gracias, papá, gracias. Y queremos, Señor, tener este desafío y entender que es de cada día, de cada momento, este desafío de manifestarte en nuestra vida, con todas nuestras acciones, papá. Es manifestarte en cada momento y reconocerte delante de las personas. Y es reconocerte delante de las personas, entender de que todo lo que somos, todo lo que podemos llegar a ser, es solamente por tu gracia, es solamente por tu misericordia, es solamente porque vos nos das la vida y nos das la oportunidad para ser y para vivir y aún para respirar. Por eso debemos reconocerte y manifestarte en nuestra vida. Que este pueda ser el desafío mayor para estos días, para esta semana, aún para nuestra vida, de manifestar a Cristo con nuestras acciones
Y papá, también te pedimos que podamos manifestar a Cristo con los dones que vos nos has dado, con esos dones espirituales que debemos activar, que debemos vivir, que debemos practicar, que vos nos has dado para ayudarnos a crecer, para sostenernos, papá, y aún en esos dones, en esas manifestaciones que van a venir por medio de estos dones, papá, que podamos darte la gloria, que podamos reconocerte, que podamos decir, esto es un milagro, esto es una maravilla que solo puedes hacer Dios, que es nuestro Padre, este proveedor, solo este Dios que trae esta sanidad, esta libertad, solo sos vos el que nos puede dar paz, verdadera paz, papá. Por eso, Señor, anhelamos, Señor, en este tiempo poder manifestarte en nuestra vida, en todo tiempo y en todo lugar, papá. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es una oración sencilla pero profunda, pero que nos lleva a un desafío de otro nivel, a un desafío de intimidad, un desafío de manifestar a Dios, de manifestarte en nuestra vida a las personas que están a tu alrededor, con el objetivo de que esas personas también puedan reconocerte, que puedan amarte, que puedan ver a Cristo y que puedan cambiar sus eternidades. Papá, te damos gracias, te honramos y te adoramos, papá, en el nombre de Jesús. Amén.